Por favor, no se vayan a desconectar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya tengo a 8 personas. Esperemos que las otras 2 personas se vayan conectando ahorita. Y vamos a dar inicio entonces a donde nos habíamos quedado. Entonces, nos habíamos quedado en el índice de incidencia. Entonces, ahora nos corresponde ver cómo se investigan los accidentes. O sea, vamos a ver paso a paso. Les voy a colocar aquí en grande cuál es el proceso de investigación de accidentes. El proceso de investigación de accidentes consta de las siguientes fases. Tenemos número 1, atención de accidentados. Y en esta parte de atención a accidentados tenemos el rescate, la comunicación a servicios médicos y de atención y evacuación. En actuación inmediata también como número 1 tenemos el aseguramiento de la zona, protección, limitación de accesos, paralización de trabajos. O sea, pasó un accidente, vamos a cordonar con conos, con cinta amarilla y vamos también a parar un trabajo que estén realizando. ¿Va? No puede haber un accidente y ellos siguen trabajando normal, ¿verdad? Porque se tienen que investigar las causas del accidente y tomar las medidas necesarias. En el número 2 tenemos la planificación de la investigación. En este apartado nosotros vamos a definir los objetivos, la metodología, las técnicas a aplicar y programación de la misma. Entonces, en esta parte sí tenemos que tener bien claro esto, ¿va? De definir bien los objetivos, la metodología y técnicas a aplicar y programación de la misma. Planificamos la investigación. Número 3, recopilación de información, testimonios de testigos, por escrito, ¿verdad? No que yo asumo, lo que les decía, reportaje fotográfico, más de un investigador, dice, muestras, en su caso, lo antes posible. O sea, hay que ir, una vez suscitado el accidente, deben ustedes ir lo antes posible a recopilar todos estos datos. También tienen que la recopilación de información, en este caso documentos, o sea, ir a los procedimientos, cuál era el procedimiento, por qué falló, qué está pasando, los manuales de los equipos, será que la persona manipuló mal la máquina o hizo un acto inseguro, ¿verdad? O no tiene las guardas necesarias, por ejemplo. Documentos de utilización, hablemos de un documento, digamos, de trabajo, ¿verdad? O sea, una hoja de trabajo. También tenemos permisos, si fueron permisos de trabajo, y esto lo antes posible, ¿verdad? Número 4, análisis de hechos y accidentes. Aquí tenemos que colocar el cómo, por qué, análisis de hechos, verificación, hipótesis, causas inmediatas, factores coadyuvantes y causas raíz. Aquí con el diagrama de árbol y el diagrama de causa y efecto, podemos rápido analizar esta información. En análisis de hechos también y accidentes tenemos los métodos de investigación de accidentes, inductivos, deductivos, técnicas de análisis. Es lo que ya ustedes aprendieron, ¿verdad? Aquí se pueden ir más que todo a una lluvia de ideas. Y aquí ya pueden aplicar el árbol de problemas, por ejemplo, y el diagrama causa y efecto. Entonces, eso es en el número 4. Número 5, recomendaciones e informe. El informe es el registro de toda la investigación, dedicarle tiempo y enfoque amplio y visual. En este caso es el informe que anteriormente vimos, ¿verdad? Me preguntaba, o que mencionaba ahí Kimberly, que es el que les hacen en enfermería. Y también tenemos lo que son mejoras en todos los niveles, política de la empresa, sistema de gestión, procedimientos y organización, ¿verdad? Eso también lo tenemos que tener en este caso. Y número 6, vamos a tener el aseguramiento, aplicaciones de mejoras. Las lecciones aprendidas y mejoras propuestas deben transformarse vía grupos de mejora en medidas, procedimientos y actuaciones concretas. Entonces, esas son las fases de un proceso de investigación de accidentes. Entonces, todo esto es lo que se hace, digamos, cuando sucede un accidente. Y entonces vamos a continuar con la siguiente. Aquí tenemos un diagrama. Este es otro diagrama que yo les había proporcionado y que lo vamos a trabajar más adelante. Este es otro formato. Este lo he aplicado yo en las empresas. Este formato es mío, les puedo decir, y les doy el aval para que ustedes lo puedan usar. Por ejemplo, aquí tenemos datos de la evaluación, persona que informa, quién fue el que informó, evaluó, persona que verifica. No voy a entrar tanto a detalle porque más adelante
Tal vez en la otra semana yo les voy a explicar esto, pero ya teniendo un ejemplo claro y cómo se hace, ¿verdad? Ahorita no lo vamos a hacer, en la otra semana lo vamos a llenar. Eso solo lo dejé como referencia, digamos, también en investigación de accidentes. En informe, este es un informe más completo. Entonces, no lo voy a explicar tanto a detalle porque la otra semana lo vamos a llenar. Vamos a ir rapidito porque tengo que explicarle la tarea. Tenemos las técnicas analíticas anteriores al accidente. Cuando hablamos de técnicas analíticas anteriores al accidente, vamos a tener un análisis estadístico. ¿Cuál es ese análisis estadístico? Pues es el que les voy a explicar más adelante. Análisis de trabajo, inspecciones de seguridad, personas encargadas de su realización y el informe de la inspección. ¿Verdad? El informe de la inspección, pues más que todo es un formato. Entonces, como primera parte tenemos el análisis estadístico. El análisis estadístico, nosotros lo vamos a tener en gráficas, ¿verdad? Vamos a tener en este caso los índices de frecuencia, los índices de gravedad, los índices de incidencia. Toda esa parte es lo que nosotros vamos a tener en accidentes. Vamos a tener cuántas horas trabajaron, cuántos accidentes hubieron en el mes. Toda esa parte es el análisis estadístico. Y pues aquí lo vamos a ver también desde otro punto de vista. Voy a hacerles un poquito grande esto. Espero que se pueda ver. Por ejemplo, aquí dice determinación del riesgo, mordedura, sierra de cinta, no, moldurera, dice, o tupi, sierra circular, cepilladora, otros agentes. Riesgos detectados, 395, porcentaje 1.27, y aquí nos da, digamos, varios porcentajes, ¿verdad? Sobre esfuerzos, caída de objetos, esos son riesgos, ¿va? Riesgos, acuérdense bien. Si lo pasamos a peligros, entonces un sobreesfuerzo es un ergonómico, ¿verdad? Por ejemplo, proyección de partículas, eso es un físico, y caída de objetos por desplome es un mecánico, caídas a distintos niveles, mecánico, explosiones, estamos hablando aquí de químicos, entonces atmósfera desflagante, instalación eléctrica, otros agentes, puede ser también, entra como eléctricos, ¿verdad? Choques contra objetos móviles, eso es físico, fijadora de banda, otros agentes, choques contra objetos móviles, igual, eso es incendios, eso es parte del físico. Y atropellos o golpe de vehículos son mecánicos. Y aquí dice análisis estadístico. O sea, cuando tenemos esas estadísticas de los números de riesgos detectados, vamos a tener un análisis estadístico. También tenemos la otra parte que es el análisis de trabajo. Cuando nosotros analizamos un trabajo, nosotros nos vamos directamente a un análisis de trabajo seguro. ¿Y cómo se llena ese formato? Pues es muy sencillo. El área de trabajo, si por ejemplo estamos en área de producción, ponemos producción. Si es contratista, podemos, esto es más que todo para contratistas. Entonces aquí colocamos el nombre del contratista, por ejemplo, Santos García, por ejemplo, responsable de la contratación. Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un nombre ahí, Wilfrido López, por ejemplo. Trabajo a realizar, cambio de tubería, por ejemplo, de riego, por ejemplo. Autorizado por, hablemos de Kimberly Alonso, por ejemplo, que ella va a ser la que autoriza ese trabajo, porque es la monitora, digamos, de ahí. Equipos o herramientas a usar en el trabajo. Entonces, por ejemplo, si es tractor, mochila de fumigación, todos estos apartados, esto es maquinaria y equipo. Entonces, esto va a cambiar de acuerdo al lugar en donde estén trabajando, ¿verdad? Porque esto lo hice yo en una finca de café. Esto fue un formato que yo trabajé en una finca de café. Y aquí están los trabajos considerados peligrosos, que es el trabajo en caliente, el trabajo en altura, el trabajo en zanjas y excavaciones, y trabajo en espacios confinados y trabajos con agroquímicos. Y aquí se llena, digamos, la tarea. Es como llenar una matriz, es como una matriz de riesgos muy parecida, ¿va? La tarea, cuál es el peligro, cuál es el riesgo, el nivel de riesgo, pues lo podemos ver aquí, ¿va? Y medidas de control, o sea, es como una matriz. Al final es como una matriz, pero en chiquito, ¿verdad? Entonces, eso haríamos en análisis de trabajo, ¿verdad? Análisis de trabajo. Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esto es otra parte también, otro análisis de trabajo. Propósito es como el propósito es como el objetivo, ¿verdad? Aplica a trabajadores contratistas o al área de maquinaria y equipo, por ejemplo, al área de bodega. Requisitos involucrados, capacitación necesaria. Entonces, si colocamos aquí que sí, entonces colocamos qué temas son los que hay que capacitarlos, ¿verdad? Procedimientos y registros involucrados, igual, trabajo en caliente, trabajo en alturas, procedimiento para investigación de accidentes, toda esa parte, ¿va?
¿Requiere permiso de trabajo? Sí o no, ¿verdad? Si dice que sí, entonces especificar en caliente, en alturas o en espacio confinado, ¿va? Si no, pues no se llena esto. Y equipo de protección personal, aquí solo se debe marcar lo que se necesita, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas de seguridad? Pues seguir el procedimiento, no fumar y toda esa parte, ¿verdad? Responsables, ¿quién va a ser el responsable de que esa, digamos, se ejecute? Tienen que colocar aquí a los otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y anexos si hubiera alguno. Entonces, eso es un análisis de trabajo seguro. Nos vamos a ir rapidito al siguiente. Tenemos inspecciones de seguridad también. Cuando hablamos de inspecciones de seguridad, dice su finalidad es prevenir las situaciones de riesgo para que nunca lleguen a materializarse en accidentes. Evidentemente son un medio para obtener un fin y no un fin en sí mismas. Al igual que la evaluación de riesgos, debido a que el objetivo es eliminar o reducir los riesgos a límites tolerables. O sea, una buena, digamos, una buena medida de control, y esto les va a servir a ustedes para su matriz de riesgos, es hacer inspecciones de seguridad. Una buena medida de control es eso. O sea, nosotros tenemos que hacer inspecciones periódicas para que si nosotros notamos actos o condiciones inseguras, pues automáticamente hay que reportarlos para que no se materialice en un accidente, ¿verdad? O que el riesgo sea alto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tipos de inspecciones de seguridad hay. Tenemos dos tipos y yo les comento que pues tengo una experiencia en ambas, en trabajo de oficina y en trabajo de campo. Son los dos tipos de inspecciones de seguridad que ustedes deben digamos, según la teoría nos menciona que hay que tener. Entonces, ¿cuál es esa inspección de trabajo de oficina? Pues tenemos el análisis documental. Consiste en la búsqueda, recopilación y estudio de la información. Contenían libros, documentos, revistas y estudios específicos sobre la actividad en cuestión. Si nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el ingenio, vamos a tener toda la parte de libros, documentos y todo lo que tenga que ver con procedimientos, por ejemplo, procedimientos de trabajo, y manuales de maquinaria, todo eso tenemos que leer para tener en contexto qué es lo que nosotros queremos investigar, ¿verdad? Análisis estadístico, pues consiste en la búsqueda, recopilación y estudio de información contenida en estudios estadísticos nacionales sobre el sector en el que se encuadra la actividad que es objeto de la visita. Por ejemplo, si estamos en producción de azúcar, tenemos que empezar a investigar en qué otros ingenios también tienen accidentes o qué riesgos son o en otro país. Entonces, tener toda esa información estadística para saber que si tenemos unos 10 trabajadores, por lo menos uno o dos van a estar en alto riesgo, ¿verdad? Entonces eso corresponde, digamos, al trabajo de oficina, pero vamos a tener unos principios para el trabajo de oficina. Como número uno, tenemos la elección de la persona o personas para la inspección. O sea, debemos de saber quién va a ser esa persona que nos va a hacer la inspección. Número dos, recoger y estudiar la información previa a través de actitud, comportamiento y organización. Cuando hablamos de aptitudes, es que él es apto, digamos, o sea, él tiene todas las competencias para hacerlo. O sea, decir, él es responsable, él es eficiente, es proactivo, tiene iniciativa, toda esa parte son aptitudes. Y cuando hablamos de actitud, es cuando tiene una actitud positiva o negativa, ¿verdad? La actitud de hacerlo o no hacerlo. Y comportamiento, cómo él se va a comportar y cómo se va a organizar, ¿verdad? Número tres, recoger y estudiar toda la información previa sobre posibles riesgos a través de análisis estadístico y documental. O sea, toda esta parte es la que ya hablamos de que ustedes tienen que tener, ¿verdad? O sea, analizar todos los riesgos, pero teniendo un análisis estadístico de investigación y todo lo que ustedes investiguen también en la parte documental de manuales y todo lo que haya, ¿verdad? Y luego deben elaborar una lista de verificación para inspección, porque de lo que ustedes encuentren acá, van a tener información importante para crear una lista de verificación, un famoso checklist, ¿verdad? Y número 5, tenemos decidir si la inspección se realizará sin previo aviso o con conocimiento previo. Esto más que todo son las auditorías. Si nosotros queremos una inspección avisando, o solo vamos y entramos y que nos den permiso y nosotros evaluamos, ¿verdad? Yo les sugiero que la mayoría de veces se hagan sin previo aviso, porque cuando están avisados, ahí se ponen su equipo de protección, ahí mantienen ordenado el trabajo, no juegan, o sea, muchas cosas que se hacen que ellos solo lo hacen porque llega supervisión, pero lo mejor es hacerlo sin previo aviso. Se los recomiendo, eso sí es mejor hacerlo así. Y la otra parte que tenemos también es en cuanto al trabajo de campo.
es el otro tipo de inspección. Cuando hablamos de trabajo de campo, nos referimos a lo siguiente. Primero, a las instalaciones generales. Tenemos que evaluar cómo está la infraestructura, cómo están las paredes, el techo. Y esto nos lleva, digamos, al Acuerdo Gubernativo 229-2014 y Acuerdo Gubernativo 33-2016, en donde nos indica, digamos, de que hay que evaluar piso, hay que evaluar techo, y toda esa parte, ¿verdad? Entonces, toda esa parte tenemos que evaluar. Y tenemos las condiciones ambientales, tenemos que ver los contaminantes físicos, los químicos y los biológicos, tiempos y niveles de exposición. Igual, aquí todo en base a los normativos que ya tenemos en Guatemala, ¿verdad? Y si estamos certificados, por ejemplo, en OSAS 18001, en ISO 45001, también tenemos que tener todos esos límites, ¿verdad? Todas las tablas que aparecen. Instalaciones de servicio, cómo están las instalaciones eléctricas, aire comprimido, gas propano, aire acondicionado, frío y calefacción. O sea, tenemos que evaluar todo eso. Las instalaciones de seguridad como extintores, bocas de incendio, sistemas de detección, columnas secas, salidas de emergencia, vías de evacuación. También está, por ejemplo, las mangueras y todo lo que, por ejemplo, las alarmas, todo eso se te tiene que evaluar, digamos, aquí. Tenemos ya 4. Instalaciones generales, condiciones ambientales, instalaciones de servicio, instalaciones de seguridad. Pero también tenemos que evaluar otras cosas. La manutención, como dice aquí, transporte de cargas, levantamiento de cargas, elevación mecánica de cargas. Todo esto es en base al 229. Pero o sea, todo este trabajo de campo que les estoy mencionando fue sacado de la OSA 18001, que yo tengo aquí la norma de esta OSA, donde me dice que debo de hacer todo este análisis en un trabajo de campo. También tengo que evaluar la maquinaria, tengo que ver las características técnicas, fecha de adquisición, el marcado, si es certificado, cómo son los sistemas de seguridad de la maquinaria, los métodos de trabajo para esa maquinaria, mantenimiento y utilización adecuada, o sea, que la persona le esté dando el uso adecuado. Herramientas portátiles, manuales y eléctricas. En este caso, si tenemos, por ejemplo, manuales como un destornillador, una llave, un martillo. Y eléctricas, si estamos hablando, por ejemplo, de taladros, estamos hablando de pulidoras, estamos hablando de lijadoras, todo lo que tenga que ver. Tenemos que ver el estado, la calidad, las protecciones, el mantenimiento, la utilización adecuada y adecuación al trabajo realizado. Y tenemos los recipientes a presión. Estamos hablando, por ejemplo, de estado de conservación, instalación, mantenimiento y utilización adecuada. O sea, aquí tenemos que ver que esté bien, digamos, esos recipientes a presión. Cuando hablamos de recipientes a presión, estamos hablando de cilindros, ¿verdad? Cilindros que estén, por ejemplo, de gas, cilindros, por ejemplo, que tengamos, por ejemplo, calderas, que tengamos también, por ejemplo, recipientes de agua caliente, toda esa parte que esté a presión, ¿verdad? Y tenemos como última parte los trabajos con riesgos especiales, que son los trabajos en altura, la soldadura, el manejo de sustancias corrosivas o tóxicas, espacios confinados y atmósferas inflamables. Quiero comentarles un poquito que yo, para graduarme de ingeniero, yo hice mi trabajo de graduación, mi proyecto final en la empresa Nestlé en Antigua Guatemala y trabajé este tema de atmósferas inflamables. O sea, yo tengo bastante experiencia en eso porque yo apliqué mi proyecto final en esto, en atmósferas inflamables. Es un trabajo especial y pues si les hablara este tema, pues no terminamos hoy, pero en su momento tal vez se los voy a comentar. Y también tenemos que evaluar el equipo de protección personal, marcado, certificado, por ejemplo, que esté certificado con CE, que es Comunidad Europea. ¿Qué categoría es? ¿Cuántas existencias tenemos de ese equipo? La utilización, el estado y la calidad, caducidad y adecuación al riesgo. Entonces, eso es lo que digamos, se verifica, digamos, en trabajo de campo. Pero también tenemos las personas encargadas de la inspección. ¿Quiénes son esas personas encargadas de la inspección? Pues tenemos a los supervisores de SSO, los monitores, que ahora ya, en este caso, ustedes que están recibiendo esta carrera ya van a poder ser monitores. Y para mí que échenle ganas. Ya espero yo que sus compañeros de quinto este año, el año que viene ya estén trabajando porque les comento, o sea, ahorita muchas empresas están necesitando monitores. Muchas ya ahorita están empezando a buscar monitores porque la ley los está obligando y más con esto del COVID, ahorita los monitores son los más buscados.
Entonces, denle ustedes, y a nivel nacional, pues monitores de SSO solo en Santa Lucía y en el Ingenio de la Unión se están creando. O sea, no hay otra carrera en Guatemala igual a la que ustedes están llevando. Entonces, sean privilegiados en que están llevando esta carrera y también de que pues van a ser los primeros, bueno, el segundo grupo, digamos, porque sus compañeros de quinto van a ser el primer grupo este año y ustedes el otro año, primero Dios, van a ser el segundo grupo. Y también tenemos al comité de SSO, que el comité es el quien nos va también a realizar la inspección. Entonces, estos tres supervisores, monitores y comité son los encargados de realizar las inspecciones de seguridad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Es tiempo, antes de que les explique la tarea, por favor. Es tiempo que ahorita me digan cuáles son sus dudas. Díganme sus dudas en lo que yo entro a aulas virtuales. Háganme el favor de decirme sus dudas. Teacher, también hay que poner presente en aulas virtuales mañana. Sí, mañana, porque mañana tenemos clase. Pero mañana yo no les voy a dar clases, solo van a trabajar la tarea. Por eso hoy hicimos esta segunda parte de la clase para que yo les explique lo que tenía pendiente y la tarea explicarles también para que mañana ya trabajen solos. Solo necesito que pongan su asistencia nada más, por favor. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si no tienen preguntas, voy a comenzar con la explicación de la tarea. Para la tarea, yo les creé lo siguiente, ahorita les explico. Esta presentación que tenemos acá, se las voy a compartir. Entonces la van a tener ustedes para que lo puedan leer y puedan hacer su tarea, ¿verdad? Entonces, para la tarea, yo les coloqué aquí, ustedes bajan y se van aquí donde dice sesión 2, que es hoy 11/09/2020. Aquí está el link que ustedes utilizaron para la clase, ¿verdad? Entonces, utilizaron ese link para la clase. Entonces, aquí yo les voy a subir en esta parte los 2 videos de hoy. O sea, les voy a subir esa parte de los videos y les voy a subir también la presentación. Entonces, aquí lo van a tener para que ustedes puedan trabajar. Entonces, aquí dice sesión 3, 12/09/2020. Y aquí aparece un ejemplo, análisis de caso práctico para accidente de trabajo. Entonces, si quieren, lo vamos a abrir. Ustedes lo descargan. Van a descargar este ejemplo. Le dan clic y automáticamente les descarga. Van a leer cómo está el ejemplo. Ahorita lo vamos a revisar aquí rapidito para que ustedes vean de qué se trata. Entonces, vamos a abrir aquí el ejemplo. Y entonces dice lo siguiente. Ahorita que me está abriendo ahí el documento. Bueno, dice, ejemplo, caso práctico, pan de vida. Y está. No me agranda. Vamos a ver. Pan de vida. Entonces dice lo siguiente. En la empresa Pan de Vida, dedicada a la fabricación de pan y situada en las afueras de la población de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla, se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en jornada de noche, para lo cual el conductor repartidor utiliza el camión de reparto de la empresa. El día del accidente, dice 13 de agosto del 2020, el conductor Moisés García, al poner en marcha el camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como auxiliar. Ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el pedido del día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no tener que efectuar 2 viajes. Al salir de la fábrica se encuentra con que la vía que conduce a la ciudad está colapsada debido a la lluvia, razón por la cual decide tomar una carretera secundaria en la que existen pendientes pronunciadas. Al descender por una de dichas pendientes no le responden adecuadamente los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado.
Entonces dice, según el caso anterior, realice lo siguiente. Determinar un método de investigación apropiado. 2, investigar el accidente. 3, realizar informe de investigación. Entonces, como número 1, yo voy a utilizar el método de árbol de causas. Ustedes pueden utilizar el diagrama de Ishikawa o de causa-efecto, ¿verdad? Eso es opcional. Entonces, ¿cómo quedaría mi árbol de causas? Pues quedaría de la siguiente forma. Ahorita les voy a hacer más pequeño esto. Entonces, el árbol de causas, yo lo dejé así, ¿verdad? Las causas principales es que tenemos la lesión del conductor, o bueno, estos son los efectos, ¿verdad? Lesión del conductor que chocó contra un árbol y que no le respondieron los frenos. ¿Cuáles fueron las causas entonces? Primero fue la fuerte pendiente, ¿verdad? Que él tomó una vía auxiliar alternativa. La vía estaba totalmente colapsada y había lluvia, ¿verdad? En esto del camino. Ahora en los frenos en mal estado, esto nos vamos a la parte, digamos, del camión. No se revisó la furgoneta, o él utilizó una furgoneta auxiliar y el camión no arranca. Y en cuanto al equipo, digamos, o al material que él llevaba, sobrecargó el camión para evitar otro viaje. Entonces aquí tengo yo mi diagrama de árbol de causas y ya tengo la segunda parte, que es el árbol de causas, ¿verdad? Número 3, tengo yo entonces el informe de investigación. Modelo de informe de investigación de accidente laboral. Y aquí yo coloco investigación número 6 de la empresa, pan de vida, parte del accidente de trabajo, número 1. Fecha del accidente, 13 de agosto de 2020, según lo que decía acá, ¿verdad? Según lo que decía acá, ¿verdad? Que fue el 13 de agosto de 2020. Entonces, 13 de agosto del 2020. Entonces, acá tenemos lo siguiente, que fue un accidente grave, según lo que me menciona aquí el caso, donde dice que fue, vamos a ver, ahorita les digo, donde dice resulta gravemente herido. Aquí, esta parte, resulta gravemente herido. Entonces, acá, por eso lo puse yo como grave. Trabajador accidentado, Moisés García, puesto piloto repartidor, empresa Pan de Vida. Esto ya se los había explicado anteriormente. Entonces, aquí está lo que les expliqué. Hicimos una descripción resumida del accidente según lo que leímos del caso, ¿verdad? Ahí son 4 líneas y aquí el caso nos da más o menos como unas, vamos a ver, 4, 7, 9, 12, 14, 17 líneas, ¿verdad? Entonces yo no voy a copiar lo mismo que me dice el caso, sino tengo que resumirlo. Entonces dice, teacher, ¿podemos usar el mismo formato que tiene el ejemplo? Sí, lo pueden utilizar. Ahí ustedes, por eso les dejé el ejemplo. Y ahorita les voy a explicar la tarea. Entonces, en aulas virtuales, les dije que aquí está el ejemplo, ¿verdad? Ustedes descargan ese ejemplo como yo lo descargué. Y ustedes leen el ejemplo, cómo está, lo analizan y ya vienen. Y entonces se van aquí a la tarea, miren, RAHD1, dice, analizar el caso de un accidente de salud y seguridad ocupacional. Entonces le damos clic acá. Vamos a abrir esa tarea. Abrimos la tarea, entonces dice, de acuerdo al siguiente caso presentado y el ejemplo adjunto, analizar el caso de un accidente de salud y seguridad ocupacional, dice. Pide lo mismo, ¿verdad? Determinar un método de investigación apropiado, investigar el accidente y realizar el informe de investigación. Entonces, el ejemplo que está aquí es lo que ya descargamos, ¿verdad? Es esto. Yo se los volví a poner ahí por si se les olvida. Y está también el documento. Entonces, abrimos el documento donde está el caso, porque aquí me está el caso. Está la tarea acá. Entonces, la tarea dice lo siguiente. Ahí está abriendo el documento. Entonces, la tarea dice lo siguiente. Actividad para desarrollar habilidades y destrezas 1, dice. Resultado de aprendizaje número 2. Fecha de entrega el 18 de septiembre del 2020, ¿verdad? ¿Cuándo es el 18 de septiembre? El próximo viernes. Me tienen que entregar esta tarea. Entonces, mañana, que como mañana no van a pensar que es descanso, mañana tienen clase, entonces pónganse ustedes ahí de disciplina que mañana es su clase y tienen que hacer esta tarea. Háganla y la pueden subir de una vez, así para que ya no estén para el viernes ahí que, ay, que tengo que hacer la tarea, sino mañana como no hay, o sea, yo no les voy a, yo pensando en ustedes, mañana ustedes se quedan trabajando esa tarea para que yo no les dé clase y ustedes puedan avanzar. Si tienen dudas me pueden comentar y si no, ahí dejo la presentación y pueden volver a ver los videos. Pero las presentaciones les recomiendo que las descarguen y ya en cualquier momento, aunque no tengan internet, ustedes pueden leer esas presentaciones. Y igual el ejemplo, ¿verdad? Fecha de entrega, entonces, 18 de septiembre de 2020. Tipo de entrega, la tarea puede ser realizada a mano, como siempre, ¿verdad?
Forma de entrega, deberán entregar en el apartado de RA2 HD1 de aulas virtuales, dice. Observaciones. La tarea es totalmente individual, así que evitemos copiarnos entre compañeros. Instrucciones. De acuerdo al siguiente caso presentado de accidente laboral, realizar lo siguiente. Determinar un método de investigación apropiado. Esto es igual a lo que estoy pidiendo acá, a lo que se da el ejemplo, a lo que pide el ejemplo acá y que ustedes lo van a poder ver. Esto que está aquí es lo que yo estoy pidiendo acá. Pueden utilizar el mismo formato. Solo lo copian y pueden utilizar el mismo. Entonces, caso práctico EIJ, dice. Escrito del albañil Alan Rodríguez a su empresa Construcciones EIJ. Entonces, yo no lo voy a leer porque esto pues, les corresponde a ustedes y pues en base a esto es que ustedes tienen que hacer el caso. Entonces, espero que pues lo puedan hacer y lo puedan subir el 18, a más tardar el 18, pero si tienen tiempo mañana de una vez de hacerlo, háganlo, lo suben de una vez para que van a estar perdiendo más tiempo. Pueden utilizar este mismo diagrama o pueden utilizar el del pescadito, ¿verdad? Ya ustedes deciden. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Es tiempo que lo digan? ¿Qué manda? Teacher. Sí. No tienen ninguna entonces. Entiendo. ¿Estamos claros? Si no tienen ninguna pregunta, yo espero que pues puedan volver a ver los videos si les surgen dudas cuando estén haciendo la tarea. Y si no, pues descarguen este diagrama, vean las presentaciones que yo ya les di y por favor, pues hagan su tarea. Les encargo que, la verdad no me gusta estar diciéndoles, miren, entreguen su tarea, entreguen su tarea. Ustedes tienen que ser responsables de entregar su tarea. Les sugiero que descarguen los documentos y ya descargando los documentos, ustedes sin internet pueden hacer su tarea. Entonces, les deseo todo lo mejor, que estén muy bien. La próxima semana vamos a llenar el otro formato que les dije. Vamos a aprender a hacer el otro formato. Y espero que ya pues nos estemos preparando porque este módulo está por terminarse. Termina el 2 de octubre. Y al tiempo, y ahorita ya casi estamos llegando a mediados de octubre, de septiembre. Entonces espero que pues ya el tiempo se está yendo y estén aprendiendo. Les deseo todo lo mejor. Cuídense bastante y los espero en la próxima clase. Mañana no se les olvide marcar su asistencia, por favor, porque sí es necesario que la marquen en aulas virtuales, por favor. Entonces, que tengan un buen día, avancen con su tarea. Les encargo que me suban las tareas que tienen que entregar mañana, que son las de los diagramas. Y esos mismos diagramas les pueden servir para la tarea de la siguiente semana. Por favor, que tengan un buen día. Los espero en la siguiente clase. Se cuidan bastante. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, teacher. Gracias, se cuidan. Feliz tarde, feliz día. Feliz día, Kimberly. Que esté muy bien. Cintia, feliz día. Miriam, también feliz día. Se cuidan bastante. Nos vemos en la siguiente clase. Miriam y Cintia, se cuidan. Gracias, teacher. Feliz día. Feliz día, Cintia. Gracias por estar pendiente. Se cuida bastante. Gracias, teacher.